Fue así que empecé yo pues a estudiar. Yo muchas veces, inclusive allí en los seminarios te apagan las luces a las 10 de la noche, yo prendía velitas, me ponía en un lugar que no estorbara y empezaba yo a hojear aquellos libros porque yo quería saber más y más y más. Es extraño que uno esté estudiando las cosas de Dios, entre comillas, y no se nombre al Señor Jesucristo. Nosotros los que éramos católicos nombramos solamente a un Dios, nuestro Dios y el Dios, a la Virgen, al Santo, a la Santa, pero difícilmente pronunciamos el nombre del Señor Jesucristo, como que hay un distanciamiento, como que hay una situación que nos aleja de Él. Entonces, pues en aquel tiempo yo seguí estudiando. Allí era una disciplina muy dura. Tú sabes que los católicos pues tienen dan muchos pasos para llegar a obtener la salvación, entre comillas. Ellos creen que la salvación se produce a través de obras, pero como leí yo hace un poquito, cuando comencé a grabar, dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de Dios. Pero yo no podía entender eso. Yo podía entender solamente lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana me hablaba, y para mí no había otra ley más que la ley del Papa. Entonces, pues yo sentí, ¿verdad?, de que había muchos pasos que teníamos que dar, entre ellos la penitencia. Tú sabes que hay 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la primera comunión, las santas órdenes, y allí también está la penitencia. Allí en aquel seminario hacíamos mucha penitencia. Yo recuerdo que teníamos nosotros nuestro chicotito ya propio. Era un chicote de esos como que les pegan a los caballos. Tenían unas cintas así de cuero, y en cada puntita de la cinta de cuero había una bolita así como de una munición. Entonces ahí en los seminarios y en los conventos también pues hay unas puertitas pequeñas que tú te tienes que inclusive que agachar para meterte. Se llaman celdas. Y en aquellas celdas pues éramos nosotros enviados, porque decían que nosotros teníamos la necesidad de afligir el cuerpo. ¿Se acuerdan de aquella palabra de afligir el cuerpo? Entonces nosotros nos metíamos en esas celdas y empezábamos a pegarnos. Nos decían los maestros: ustedes péguense a discreción para que ustedes se acerquen al sacrificio del Señor Jesucristo. Y pues no sé por qué la Iglesia Católica quiere que nos acerquemos al sacrificio de Cristo, si el sacrificio de Cristo fue perfecto para una salvación completa, una salvación total, absoluta, completa. Entonces pues ahí nos metíamos, y esto era pegarnos en la espalda, en las piernas, en donde cayera aquel latigazo. Hubo pues a veces enfermedades, porque había veces que se acostaba uno con sangre en la ropa, y entonces pues había necesidad de desinfectar la herida. Yo recuerdo que un día hace mucho tiempo estaba yo predicando en una iglesia allá en Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo, y recuerdo que ahí hay una hermana que había sido también monja, y muy chistoso, me levantaba la mano cuando yo estaba diciendo eso de los latigazos de la penitencia, y me decía que quería hablar conmigo. Yo dije, bueno, ¿qué querrá decirme la hermana? Pues la hermana quería decirme que yo era tontito, ¿verdad? Porque decía: oye, hermano, fíjese que yo en el convento me metía yo a la celda y yo no me pegaba. Dice, yo agarraba mi latiguito, le pegaba a la pared, ya nomás me quejaba tantito, dice, para que no sospecharan, pero yo no me pegaba. Y pues yo dije, no, pues yo sí me pego, ¿verdad? Yo sí me pegaba de veras, porque yo sentía que había necesidad de afligir el cuerpo. En aquel lugar estuve 5 años de mi vida. Había veces que había desánimos en mi vida, porque yo veía pues situaciones que no me parecían bien. Yo veía que muchos de los seminaristas pues inclusive hasta tomaban a veces. Otras veces yo veía que pues había una situación sexual que se movía ahí entre los maestros y los alumnos. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Yo tenía muy buena relación con el obispo Gerardo, y yo le hablaba y le decía yo: mira, yo he visto esto, yo esto veo mal, nosotros estamos siendo preparados para una obra de Dios, no para una obra del mundo. Pero él me contestaba y me decía que había imperfecciones a través de los estudios,
pero que esas imperfecciones se iban a acabar en el momento en que nosotros fuéramos ungidos por la Iglesia Católica, que porque en ese momento entonces llega un poder absoluto a nuestras vidas y que ese poder pues es el poder de Dios. Nosotros vamos a poder hacer la obra de Dios aquí y que yo esperara que yo fuera, que yo recibiera ese poder. Y entonces pues eso me lo creí. Pero en aquel tiempo recuerdo que mi tío había sido una persona pues muy importante en el medio, porque hace muchos años, allá por el año de 1944, él metió a México un movimiento que se llama Opus Dei, y fue él escogido para meterlo en la República Mexicana. Entonces él tenía muy buena acogida allá en Roma. Él hacía viajes muy seguidos a Roma, y en uno de sus viajes me trajo a mí una invitación para que yo me fuera a estudiar al Pío Romano, a un seminario muy grande allá en un lugar que se llama Ostia. Y entonces pues yo me alegré mucho porque me dijo: te vas a continuar tus estudios de sacerdote allá a Roma y tú vas a estar allá muy bien, todo va a estar conforme a tu voluntad, tú vas a ser un gran sacerdote, tú vas a escalar grados, vas a ser grande. Y entonces yo me animé tanto, ¿verdad?, que yo dije: bueno, Roma. Tú sabes que cuando uno anda en el catolicismo, uno cree que Dios está sentado allí en el Vaticano gobernando a todo, ¿verdad?, a todos nosotros. Pero pues yo dije: esto es de Dios, está claro. Y me fui a Roma. Nunca llegué a Roma realmente. Del aeropuerto de Funicino nos fuimos a un lugar que se llama Ostia, ahí cerca del mar, como a 45 kilómetros de Funicino. Y empecé a estudiar con unos frailes que se llaman los dominicos. Ellos tienen un seminario muy grande, el Pío Romano, donde allí pues estudian pues para convertirte en un sacerdote. Empecé yo, allí éramos cerca de 40 futuros sacerdotes. Allí había unos americanos, había unos japoneses, había un venezolano, que después te digo por qué menciono al venezolano, y yo, de mexicano. Pues lo primero que tuve que aprender fue el italiano, porque pues libros ahí en italiano, periódicos en italiano, todo. Me pusieron un maestro. Yo era pues un seminarista medio distinguido, ¿no?, porque venía con muchas recomendaciones por parte del obispo. Había una recomendación muy grande de él, y entonces pues me pusieron una maestra para estudiar el italiano. Ya empecé ahí a los 9 años que me faltaban todavía del estudio para convertirme en un sacerdote, y empecé a estudiar el latín. Ahí son 5 años de latín. Poco a poco me di cuenta de que lo que yo estaba estudiando, lo que yo estaba asimilando, de lo que yo estaba aprendiendo, había algo que faltaba. Era como un enorme rompecabezas que yo tenía enfrente de mi vida, pero que yo había puesto muchas piezas, todas las piezas había puesto, pero faltaba una que yo no podía encontrar. Muchos años pasaron, muchas cosas pasaron, hasta que pude encontrar esa pieza. Esa pieza nada menos era Jesucristo cuando yo lo conocí. Pero en aquella época, en aquel seminario, pues fueron 9 años que estuve allí. Había cosas que no podía yo entender. Fíjate que cuando uno empieza a estudiar la medicina, por ejemplo, uno se da cuenta de que lo que recetaba uno, ya ves que el mexicano tiene esa costumbre de siempre recetar. Tú le dices que te duele algo y inmediatamente el mexicano te dice que tomes esto, que te untes esto.